Y ya nos enlazamos con la doctora Lorian Jiménez, doctora en Ciencias Médicas por Harvard, jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Gusto saludarle de nuevo, buenas tardes. Pues platicar un poco de estos datos que dio a conocer el INEGI, que hubo exceso de mortalidad en México durante la pandemia. ¿Qué nos comenta al respecto de estos datos que dio a conocer el INEGI, si nos pone en contexto? Buenas tardes. Sí, claro, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el pasado 26 de julio, hace unos días, el INEGI finalmente emite el reporte preliminar del año completo de 2022, en donde se incluyen las causas de muerte durante el año, ¿no? Los números de las causas de muerte durante el año. Uh-huh. Lo que el INEGI, claro, esto se considera un reporte preliminar porque los datos definitivos no van a estar disponibles hasta octubre, siendo que la Secretaría de Salud ha retrasado el reporte de algunas causas de muerte, como por ejemplo las defunciones maternas, las muertes de menores de 5 años, los homicidios y todas las causas que están sujetas a vigilancia epidemiológica. Esto incluye COVID-19. De tal manera que sí hay algunos datos, pero se sigue considerando este reporte como preliminar hasta octubre, que ya se reporte todo esto que acabo de mencionar, sí, por las causas que acabo de decir, ¿no? Queriendo decir que los datos de los que vamos a hablar ahorita seguramente serán más elevados, sobre todo en estos rubros. En el que nos atañe en esta conversación en particular es el de COVID-19. Sí. De ahí que estos datos sin duda serán más elevados cuando el reporte final se emita. Lo que el reporte nos está indicando es una situación realmente fatal, ¿no? Es decir, se tienen reportados como muertes oficiales por COVID-19, estoy hablando que en las actas de defunción está asentado como causa de muerte COVID-19, a 475.922 personas desde el inicio de la pandemia. Esto discrepa, desde luego, notablemente de la cifra oficial que maneja la Secretaría de Salud de 334.336 hasta el día de ayer. Sí, entendiendo además que las cifras del INEGI llegan solo hasta el último día de diciembre del 2022, del año pasado. Uh-huh. Las cifras que emite la Secretaría de Salud son hasta el día de hoy, ¿no? O sea, las cifras más recientes. Y de cualquier manera, hay un subconteo de muertes en el reporte oficial de 141.586 defunciones. Esto es algo que desde luego, pues la Secretaría de Salud debería de haber hecho algo por corregir desde hace mucho tiempo, pero los días, los meses y los años pasan y no parecen tener la intención de hacer la debida corrección para incluir como mínimo las muertes que sí ocurrieron por COVID-19. Entonces, tenemos un subconteo ahí. De estas 475.922 muertes en total por COVID-19, 36.880 ocurrieron durante el año 2022. Uh-huh. El resto ocurrieron en el 2020 y en el 2021. Entonces, sí ha habido en 2022 hubo menor cantidad de muertes por COVID-19 que en los 2 años previos o los 2 primeros años de la pandemia. Uh-huh. Sin embargo, la cifra es muy alta, ¿no? Sigue siendo una cifra muy alta. Y esto lo podemos ver claramente cuando se ven las principales causas de muerte a nivel nacional. COVID-19 fue la segunda causa de muerte en el año 2020, la primera causa de muerte en el 2021, y en el 2022, a pesar de que se tuvo más de un año, o sea, casi 2 años, ya en cuanto a la disponibilidad de vacunas, y COVID-19 mayormente se ha vuelto una enfermedad prevenible, o la muerte por lo menos, la muerte por COVID-19 se ha hecho prevenible. De cualquier manera, en el 2022, 2 años después de que inició la vacunación contra COVID-19 en nuestro país, siguió representando la 6ª causa de muerte, la 6ª causa más frecuente de muertes, ¿sí?, a nivel nacional, siendo la 7ª en hombres y la 5ª en mujeres.
Esto pues son datos atroces. Oficiales. Y ahorita hablamos del exceso de mortalidad. Dígame. Sí. ¿Esto de qué nos habla? El que sea primero en 2020 segunda causa, 2021 primera causa y 2022 sexta causa, todavía figurando entre las principales causas de muerte en nuestro país. Pues mientras siga figurando dentro de las principales causas de muerte, ¿no? Las principales 10 causas de muerte, pues sigue siendo una enfermedad pues importante que no podemos hacer de menos, minimizar ni hacer a un lado como si ya el problema no existiera. Sigue siendo un problema muy grave que mata a mucha más gente que la influenza, que las enfermedades cerebrovasculares y que otras enfermedades no comunes por las cuales hay muertes en el país. Entonces, pues COVID-19 sigue siendo una enfermedad muy importante. Veremos qué pasa en el 2023. Aquí yo creo que el dato importante a rescatar es que estas cifras son atroces si hacemos los comparativos con otros países en donde la vacunación fue mucho más extensa, mucho de mayor calidad y mucho más oportuna que en nuestro país. No habría razón por la cual en el 2022 todavía figurara COVID-19 como una de las 10 principales causas de muerte si es que la vacunación se hubiera hecho adecuadamente en este país. No fue así porque hasta la fecha lo que sabemos es que la cobertura de vacunación de gente que se considera como completamente vacunada, es decir, con el esquema completo de vacunación contra COVID-19, no ha excedido nunca del 65%. Estamos rondando en alrededor del 65%. Esta es una cobertura muy baja y claro, pues hay que hacer mención de que en este país no se han tenido los refuerzos ni en tiempo, ni en forma, ni en calidad, ni en suficiencia. De tal manera que sin refuerzos, sin vacunas de segunda generación, sin la intención de traer vacunas de tercera generación que ya van a estar disponibles en septiembre de este año, ¿no? Pues entonces COVID-19, mientras que en otros países ha dejado de representar una de las principales causas de muerte, en este país lo seguirá siendo mientras no se tengan las medidas adecuadas instauradas, ¿no? Mientras no se lleven a cabo las medidas adecuadas para evitar la enfermedad severa y la muerte. Sí, doctora Laureán, nos decía otro aspecto es el exceso de mortalidad. ¿A qué se adjudica, doctora Laureán? Sí, a ver, es muy importante que la gente que nos escucha entienda qué es precisamente el exceso de mortalidad, ¿sí? El exceso de mortalidad reporta las muertes por todas las causas, no solamente por COVID-19, ¿sí? Se reportan muertes por todas las causas, pero el fenómeno del exceso de mortalidad se presenta solo y solo cuando existen fenómenos imprevistos, catastróficos durante un periodo de tiempo determinado. Para que la gente me lo entienda, es decir, se tiene una predicción de cuántas personas van a morir en el año. Estas predicciones se hacen con base a cuánta gente ha muerto en los últimos 5 años, 3 años, 10 años, qué sé yo, en los diferentes meses del año. Entonces se tiene una estimación muy precisa de cuánta gente se espera que año con año muera durante las diferentes temporadas del año. Nunca hay exceso de mortalidad, es decir, no hay nunca registros de exceso de mortalidad, más que si pasa algún evento inesperado, catastrófico, como una guerra, como guerras, como desastres naturales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo que a todo el mundo le será muy familiar. En septiembre de 1985, en México se presenta un pico de exceso de mortalidad y esto fue debido al sismo de septiembre de 1985, ¿no? Y en las gráficas se ve un pico de exceso de mortalidad ahí, es decir, gente que murió por ese desastre inesperado, ¿no? Ahora bien, hay exceso de mortalidad, claro, durante la pandemia. No todos los países, y esto es muy importante recalcar, no todos los países en el mundo han presentado exceso de mortalidad. Hay países como Nueva Zelanda, que desde el principio de la pandemia hasta hoy nunca ha presentado exceso de mortalidad. Otros países como Japón, que en estos últimos meses, o la última parte pues de la pandemia, ha presentado un aumento, ha registrado algo de exceso de mortalidad, pero no registró nada de exceso de mortalidad hasta prácticamente mediados o finales del 2022, ¿sí? Como esto, muchos países
principalmente en el sur y sureste asiático, no registraron exceso de mortalidad en todo el primero y casi segundo año de la pandemia. Hasta que se empiezan a relajar las medidas de prevención, es decir, que se abren ya las fronteras, que se permite el tránsito interno en los países, el tránsito, la migración, ¿no?, de personas, el movimiento de personas del exterior, se hacen, pues claro, ya no hay encierros, se abren todos los comercios, se abren las escuelas, etcétera. Pues en algunos lugares hay más muertes y se registran picos de exceso de mortalidad. En fin. Ahora, lo que es importante que sepamos es que en México hemos presentado exceso de mortalidad desde el inicio de la pandemia hasta hoy, aún se presenta exceso de mortalidad. La quinta ola, que es la anterior a la ola en la que nos encontramos en este momento, digamos, ¿sí? Hasta la quinta ola, la primera, segunda, que fue la que presentó más exceso de mortalidad, la tercera, la cuarta y la quinta, que fue donde hubo menos, pero en todas hubo exceso de mortalidad. Entonces, a ver, quiero dejarlo muy claro. El exceso de mortalidad sí representa las muertes por todas las causas, pero no hay todas esas muertes, independientemente de la causa de muerte, son atribuibles a la pandemia. ¿Por qué? Porque en estos años el único evento catastrófico inesperado que hemos tenido ha sido la pandemia, ¿sí? Entonces, para ponerlo en términos sencillos, lo que el INEGI está diciendo es que 475.922 personas de todas las muertes que se dieron desde el inicio de la pandemia han sido por COVID-19, pero se registra un exceso de mortalidad de 801.342, es decir, hay 801.342 muertes atribuibles a la pandemia, y para ser más exactos, atribuibles a la forma como la pandemia se manejó, porque las muertes secundarias, que también son muertes por la pandemia, pero no son muertes por COVID, ¿sí?, se dan por la forma como la pandemia se maneja. Y ahora doy un ejemplo que creo que quedará muy claro para todos nuestros escuchas. Se hizo una reconversión hospitalaria o no hubo suficiente capacidad hospitalaria, atención médica, etcétera, en el país para afrontar la demanda de personas enfermas de gravedad de COVID. De tal manera que una persona, durante los picos de contagios de COVID-19, los hospitales estaban saturados, y vamos a poner una persona que tuvo un accidente automovilístico, que pudo haberse salvado de haber recibido atención médica, llegó a una sala de urgencias y le dijeron no lo podemos atender porque el hospital está saturado con COVID, y esa persona muere. Muere una persona que no hubiera muerto de haber recibido atención oportuna. Este es el caso de los accidentados, de las víctimas de crimen, de un infartado, de alguien que llega con una embolia cerebral, y también, desde luego, de todas esas personas que requerían diálisis, quimioterapias, cirugías programadas, que no pudieron hacerse porque los hospitales estaban saturados. Esa gente terminó muriendo, claro, no por COVID, murieron por el padecimiento o el incidente que tuvieron, pero murieron a consecuencia de cómo la pandemia se manejó, porque no recibieron la atención médica en oportunidad para poder ser salvados. De tal suerte que lo que se puede concluir de las cifras del INEGI es que el saldo en vidas, el saldo total en vidas de el terrible manejo de la pandemia en nuestro país es de 801.342 como cifra preliminar hasta diciembre de 2022. Pues terribles cifras, doctora Laureán. Pues estaremos pendientes a ver qué dicen las autoridades, porque ellos aseguran que manejaron bien la pandemia. Pero pues le agradezco mucho estos comentarios para la audiencia de XEU, doctora Laureán. Un gusto haberle saludado. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarles igualmente. Buenas tardes.